El cuerpo no es una máquina. Es historia, procesos y señales. Aprender a escucharlo también es salud. Esta sección se llama Cuerpo en Equilibrio. En Saludablemente. Seguimos en Saludablemente acercando herramientas para cuidar nuestra salud en lo cotidiano. Hoy, 28 de marzo, es el Día Nacional de la Audición, una fecha que nos invita a mirar hacia atrás recordando aquella primera cirugía auditiva en América Latina realizada en el año 1933 por el profesor Juan Manuel Tato. Pero también es una fecha para mirar hacia nuestro presente. ¿Cómo estamos cuidándonos hoy? ¿Cómo estamos cuidando nuestros oídos? Y para eso nos acompaña el doctor Fernando Prieu, médico otorrinolaringólogo, matrícula 24.783. Doctor, un gusto recibirlo aquí en Saludablemente. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Sheila. ¿Qué tal? Un fuerte saludo para vos y para toda tu audiencia. Pero muy bien, doctor, con ganas de charlar con usted en torno al Día Nacional de la Audición. ¿Usted cree que estamos tomando conciencia o sigue siendo algo que se consulta tarde? Qué buena pregunta, Sheila. Vos sabés que en consultorio todavía estamos viendo eso. Estamos viendo que las consultas que tienen nuestros pacientes ya pasa un tiempito. Es decir, no es algo que llama la atención y genera una consulta. Lo cual es muy importante para nosotros porque la audición, en primera instancia, no es un lujo. La audición nos permite socializarnos, aprender, comunicarnos. Entonces, tanto en niños como en adultos, cuando surge un inconveniente, un problema, es menester consultar, identificar la causa y posteriormente el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Qué cosas de nuestra vida cotidiana le parece que están afectando nuestra audición por ahí sin que nos demos cuenta? Mira, Sheila, en primera instancia hay que definir que la disminución auditiva es una consulta muy frecuente. Uno por ahí no tiene noción. ¿A partir de qué edad es frecuente, doctor? En cualquier edad, incluso cuando hablamos de niños, se sabe que 5 a 6 niños, o mejor dicho, 5 a 6 nacimientos cada 1000 tienen disminución auditiva de algún grado, de los cuales uno de cada 1000 nacimientos tiene ese niño una hipoacusia severa. Pero por otro lado, cuando hablamos de discapacidades, la discapacidad auditiva, incluso en Argentina, representa el 18% de todas las discapacidades. Esto hace que uno más o menos piense, se estime que 500 personas en Argentina tienen esta disminución auditiva. Las causas en niños y en adultos son diferentes. Los niños le damos mucha importancia porque cuando la disminución auditiva es, nosotros le decimos prelocutiva, es decir, lo que generó la disminución auditiva se da antes de la adquisición del lenguaje del niño, bueno, puede llegar a traer problemas justamente para esa adquisición. Pero a grandes rasgos en niños puede ser genética, puede ser infecciones incluso durante todo el embarazo, la prematura, es decir, que el niño nazca antes de tiempo, puede llegar a estar asociada a una disminución auditiva, infecciones como meningitis, la utilización de algunos fármacos que nosotros le decimos como son ototóxicos como efecto adverso, eso por la parte de los niños. Y en los adultos, bueno, pueden ser incluso las mismas, pero sobre todo la exposición a ruidos fuertes. Puede aparecer algo que se llama presbiacusia, es decir, con el correr de los años todos estamos expuestos a que se dé una disminución auditiva producto de la pérdida del funcionamiento de algunas estructuras del oído. Infecciones, traumatismos, enfermedades incluso metabólicas, también la ingesta de algunos ototóxicos, pero en definitiva lo más frecuente es la exposición inadvertida a ambientes muy ruidosos, incluso 85 decibeles para arriba ya es muchísimo, ya puede generar alguna disminución auditiva. Mira, nosotros tenemos una regla que siempre sugerimos con respecto a eso en los pacientes, es decir, si en el entorno en el cual uno está escuchando música o está expuesto a ruidos, eso le imposibilita escuchar ruidos alrededor, bueno, evidentemente ese ruido, ese sonido en el cual uno está exponiéndose está muy alto. Hay una regla que utilizamos, 60-60, es decir, no más de 60 decibeles que podemos escuchar, sobre todo por ahí en adolescentes y demás, no más de 60 minutos. Esa es la regla, es decir, tratar de evitar volúmenes más de 60 decibeles, es fácil de identificar porque, bueno, los dispositivos no más del 60%
de volumen, no más de 1 hora de exposición. Hoy en día circula mucho el uso de tapones para cancelar el sonido. ¿Eso sirve, doctor? Sí, a ver, no es la mejor forma. Es decir, lo que uno sugiere en esos ambientes, si se quiere laborales y demás, los dispositivos, los tapones, que nosotros llamamos en campana, justamente porque tienen mayor filtrado de los sonidos, sobre todo de intensidades fuertes, pero sí sirven. Uno tiene que entender qué es lo mejor y qué es lo peor, es decir, antes de no utilizar nada, sí, sin duda, los auriculares intracanales con cancelación del sonido son buenos, pero mejores que esos son justamente los que nosotros llamamos industriales y demás, los de campana, que protegen aún más la extensión de esos ruidos. Claro, hay muchas empresas o lugares donde se trabaja con mucho ruido que usan justamente como unos grandes auriculares para cuidar en cierta forma a los empleados. Supongo que debe estar dentro del contrato de trabajo también incluso. Sí, sin duda. Sin duda. Doctor, ¿y los controles auditivos tendrían que ser parte de los chequeos habituales o un chequeo una vez al año? Bueno, perfecto. Vos sabés que en los niños recién nacidos, por ley, se hacen estudios en primera instancia auditivos. Nosotros le decimos screening o tamizaje auditivo. Se realizan diferentes estudios para el objetivo identificar patologías auditivas. Eso en primera instancia. Dependiendo de cómo surgen esos estudios, bueno, se programa regularmente otros controles. Y por otro lado, en el caso de los adultos, uno sugiere que todo paciente que haya tenido algún tipo de disminución auditiva desde ya, es decir, uno debe controlarlo todos los años con estudios audiológicos. Pero en aquellos pacientes que han tenido en algún momento síntomas de disminución auditiva y demás, también se sugiere el control anual. Y vos me preguntarás cuáles son los síntomas. Sí. Los síntomas son diferentes en el niño y en el adulto. El adulto es importante, nosotros siempre les informamos a los pacientes, a aquellos pacientes que tienen dificultades para la interpretación de la palabra, sobre todo en ambientes muy ruidosos, que tienen que poner televisor, por ejemplo, un poco más fuerte, que le da la sensación de que, pero los demás siempre me hablan en un tono más bajo, además una intensidad más baja. Bueno, quizá sea necesario por lo menos hacer un control e identificar si realmente hay algún tipo o algún grado de disminución auditiva. Perfecto. Con respecto a con respecto a los niños, dependiendo de la edad, pero en chicos chiquitos, hasta los 2 años, aquellos chicos que no identifican la fuente sonora, es decir, que no se dan vuelta al escuchar el ruido, que no ven o no fijan la mirada en la cara de la persona que le está hablando, en los chicos un poco más grandes en el colegio, puede estar asociado a algún tipo de distracción, algún mal rendimiento escolar y demás. Entonces, frente a todas estas situaciones, es menester por ahí consultarlo con un profesional. Bien, son como algunas señales que uno tiene que tener en cuenta de cosas que pueden pasarle tanto al niño como a pasarnos a los adultos, prestar atención y bueno, y hacer la consulta, que creo que es lo más importante, ¿no? Tener como un seguimiento de lo que nos va ocurriendo o lo que le va ocurriendo al niño. Exactamente, ¿sabes por qué? Porque, bueno, como dicen los niños, es muy importante para nosotros porque puede marcar la cancha, puede un tratamiento precoz, ese niño puede desarrollarse completamente normal pese a una disminución auditiva. Y en los adultos es muy importante porque, sobre todo en adultos mayores, la disminución auditiva puede ir generando un cierto aislamiento. Y eso está demostrado a la larga. El aislamiento puede estar asociado a depresión, incluso a casos de demencia. Entonces, son elementos a tener en cuenta. Pensar que tiene un tratamiento. El 90-95% de las disminuciones auditivas, gracias a la tecnología, hoy por hoy tiene tratamiento. Nosotros siempre decimos, la audición es el único sentido que, en el peor de los casos, incluso una disminución auditiva, nosotros le llamamos severa o profunda, es decir, que el paciente no escucha absolutamente nada, se puede recuperar. Gracias a la tecnología, gracias a implantes cocleares y demás. Sí. Entonces, frente a la sintomatología, control, calma, porque hay mucha gama de tratamientos.
Doctor, y estamos en un tiempo en donde muchos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes también, pasan muchas horas con los auriculares. ¿Qué pasa con este tema? ¿Existe alguna regla de oro, de volumen o tiempo para no lesionar por ahí nuestra audición a un largo plazo? Sí, sí, tal cual. La situación que vos planteas es la que vemos a diario en el consultorio. Mira, en primera instancia mencionar que lo que decíamos con anterioridad, hay dos tipos de auriculares que se utilizan, sobre todo los auriculares de campana que van externamente sobre el pabellón auricular, y los auriculares que nosotros decimos intracanales, los que van adentro, que también son muy conocidos. Vamos de lo menos severo, sí, a lo más banal, a lo más por ahí grave. Los dispositivos, los auriculares intracanales, al introducirlos y sacarlos constantemente, lo que puede generar es acumulación de cera, es decir, uno no se da cuenta, pero el solo hecho de ingresar y sacarlo, sacarlo, va apelotonando, o puede llegar a apelotonar cerumen en el fondo del conducto auditivo, cerca de la membrana timpánica. Y vos sabés, en el consultorio nosotros nos damos cuenta de estas situaciones porque justamente en la piel próxima a la membrana timpánica no hay glándulas que produzcan cera. Las glándulas que producen cera están en los 2/3 más externos del conducto auditivo. Entonces, cuando nosotros vemos con el microscopio, con la cámara, cera muy cerquita del tímpano, sabemos que algo sucedió. O el uso de este tipo de dispositivos, Mira, o el mal uso de hisopos, que es muy, pero muy frecuente. Entonces, en primera instancia eso, saber que los dispositivos intracanales pueden generar eso, hacer un chequeo regular para identificar eso. Y por otro lado, el tema de volumen, como habíamos dicho con anterioridad, exposición a ruidos muy fuertes durante mucho tiempo puede generar algo que se llama trauma acústico. El trauma acústico está representado, mejor dicho, genera una disminución auditiva, sobre todo en frecuencias agudas, es decir, los sonidos que en primera instancia se ven perjudicados son los agudos, que puede ser el cantar de un pajarito, el timbre. Esos sonidos son los que los pacientes en este contexto pueden no percibirlos a intensidades más bajas. Y por otro lado, que también genera el famoso acúfeno, zumbido. Siempre nosotros decimos lo mismo, cuando ya apareció el zumbido en este contexto, lamentablemente no se puede hacer nada para recuperarlo. Sí se puede hacer o uno puede tomar medidas para prevenir que esto empeore. El hecho de la exposición constante a ruido fuerte, ya sea por escuchar música, ya sea por entornos laborales y demás, puede generar disminuciones auditivas incluso severas, y en muchos casos acúfenos o zumbidos invalidantes, es decir, tener una turbina de avión constantemente claro, en uno o en los dos oídos, ¿no? Es decir, doctor, que según lo que venía escuchando también, el hisopo no es nuestro mejor amigo. Exactamente. A desterrar los hisopos, cancelado. Exactamente. Yo siempre a mis pacientes, cuando me plantean esto, les sugiero leer el prospecto, la etiqueta atrás de cualquier marca de hisopo. Sí, el hisopo es nuestro enemigo, el enemigo del otorrino, y básicamente por tres motivos. En primera instancia, como te decía, uno va pelotonando la cera y va consolidando el tapón de cera. Entender que el oído es autolimpiante, es decir, la misma cera que se produce se va exteriorizando de a poco. La cera es un mecanismo de defensa del oído. Está bien que algo de cera haya en las paredes del conducto, evita que entren partículas, evita infecciones, incluso evita que entre algo de agua. Entonces está bien tener algo de cera en las paredes del conducto. El problema suscita cuando se genera o se forma el tapón, es decir, la oclusión total de la cera. Eso por un lado. Segundo, hemos visto muchas lesiones que se generan con el hisopo, lesiones de la piel del conducto, incluso perforaciones del tímpano por una maniobra por ahí inadvertida, por algún movimiento, en fin. Y por último, hay muchas veces que el algodón del hisopo
puede desprenderse, deshilacharse y quedar alojado en el conducto auditivo. Muchas veces se identifica, la persona lo identifica, muchas veces pasa inadvertido, y ese algodón pasa a ser un cuerpo extraño, puede ser el origen de infecciones dentro del conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno sugiere es no utilizar hisopo. ¿Cómo limpiarse? Bueno, sobre todo en el contexto de la ducha, una vez que uno sale de bañarse, envolver el dedo con la toalla y secarse hasta donde llegue el dedo, nada más. Con eso ya es suficiente, y obviamente hacer un control pautado con cualquier otorrino, un año y medio, para identificar si hay cerumen y extraerlo bajo visión directa. Lo ideal es extraerlo bajo visión directa sin lastimar ninguna estructura. Perfecto, qué claro y qué preciso, doctor. Gracias por esta información. Y para cerrar, tenemos el mensaje de un oyente que nos cuenta un poco lo que está atravesando. Nos dice, hace un tiempito que tengo una comezón permanente en la oreja, como una sensación de hormigueo, nos cuenta. Obviamente que usted no lo está viendo, eso es solo un mensaje, pero digo, ¿cuál puede ser la recomendación? Obviamente ir a consultar ya a un doctor otorrinolaringólogo, pero ¿qué podría estar pasando por ahí? ¿Una infección? ¿Qué puede estar ocurriendo? Sí. Bueno, en primera instancia deberíamos ver el oído, deberíamos ver, porque a nosotros nos ayuda mucho la otomicroscopía o la otoendoscopía, es decir, la visualización de cómo está ese oído. Ajá. La picazón del oído puede generarse en primera instancia, también vamos de lo más banal a por ahí en lo más severo. Muchas veces la sequedad de la piel del conducto auditivo, sobre todo en aquellas personas que también tienen o presentan sequedad de la piel de los codos, de las manos, se puede dar también en la piel del conducto auditivo, y esa prurito, esa picazón se da en ese contexto. Muchas veces lo que se indica son hidratantes que se pueden colocar en el conducto auditivo. Segundo, hay algunas infecciones, sobre todo asociadas a hongos, nosotros los llamamos otomicosis, que se manifiestan de esa forma, con picazón, con sensación de oído tapado, y secundariamente aparece el dolor. Nosotros lo vemos con mucha frecuencia en dos contextos, sobre todo en verano, en situaciones de natatorio, pileta, playa, y por otro lado en pacientes diabéticos, con cierta comorbilidad, que suelen presentar este tipo de picazón. Y por último hay algunas patologías propias de la piel, son procesos inflamatorios crónicos, se llaman eczemas, de piel del conducto auditivo, que básicamente también es un proceso inflamatorio, de escamación. Muchas veces puede haber secreción, nosotros le llamamos otorrea, que cursan con esta picazón. Nada, sugerirle en primera instancia que no se introduzca nada, porque uno lo que lleva a hacer es, en esa desesperación de la picazón, colocarse o un hisopo, o un invisible, o el dedo, en fin. Evitar eso y consultar con su otorrino de confianza justamente para evaluar este tipo de situación. Perfecto, doctor. Y la última, bueno, la gente ya comienza a hacerse escuchar también. Recién hablábamos del tema de limpiarnos los oídos, ¿no? Y acá nos pregunta, bueno, oyente Sheila, preguntale cada cuánto hay que sacar la cera de los oídos. Y usted decía una vez al año como mínimo de poder controlarse, ¿no? Exactamente, sí. No tocarse uno mismo el oído, es decir, recordarlo, reitero, la cera es un mecanismo de defensa, entonces está bien que algo de cera haya. Y después es variable, uno sugiere hacer un control con cualquier otorrino una vez por año, pero hay veces que el control al año revisamos y está todo perfecto, entonces se extiende ese control, puede ser un año y medio, un año, mejor dicho, 12 meses, 14 meses, 16 meses, 18 meses, eso es variable, pero como norma, una vez por año está bien. Perfecto. Doctor, un placer charlar con usted. Gracias por haberse hecho un tiempito en su agenda, por atendernos y por dedicarle un espacio a hablar de la salud hoy en un día importante como el Día Nacional de la Audición, pero nos encantaría poder volver a encontrarnos aquí en el aire para toda la gente que nos está escuchando.
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el trabajo de difusión que hacen con estos temas. Y un saludo muy grande para ustedes y toda la audiencia. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Charlábamos con el doctor Fernando Prieu, matrícula 24.783, en el Día Nacional de la Audición. Y qué lindo que es cuando la gente comienza a manifestarse, ¿no? Acá nos escribe una oyente, dice: yo soy una de las primeras injertadas, año 83. Tuve una infección que me dejó con medio tímpano y en ese momento me hicieron un injerto. Yo reaccioné bien, pero otros no. Más de 40 años que estoy bien y me cuido mucho. Esta es la comunidad que estamos creando. Esto es Saludablemente. Salud no es solo ausencia de enfermedad. Es prevención, movimiento, cuidados y hábitos. En Cuerpo en Equilibrio hablamos de prevención, tratamientos y calidad de vida. Esto es Saludablemente. Salud integral, posible y accesible.